libro de los Hechos, mis hermanos, tiene como objetivo mostrarnos a la iglesia viviendo como testigo de Cristo. Recuérdate que el versículo lema de Hechos es Hechos 1:8, es el versículo fundamental del libro. Y Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Era necesario el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia para que la iglesia pudiera vivir testificando en vida y en palabra, cueste lo que cueste, de su Salvador y Redentor Jesucristo. Y Esteban es una representación fundamental. Es como un ejemplo, está escrito ahí con toda la intención por Lucas para que veamos lo que es la vida de un testigo. La vida de alguien que, como dije, fue el primer mártir cristiano, el primero que dio su vida por la causa del Evangelio. Tú dirás, pero algunos profetas murieron por el Evangelio. Pero de la iglesia, este es el primer hombre que no solo vive para Cristo, sino que da su vida por Cristo. Y esta tarde, quiero desarrollar como una tesis a través de este pasaje. Quiero desarrollar una proposición en la que esta es mi proposición que creo que el pasaje nos muestra. Nadie puede morir por Cristo o llegar a estas instancias si no ha vivido por Cristo. O sea, es una historia demasiado impresionante, demasiado fuerte. Pero para llegar a que un hombre dé su vida por Cristo recibiendo piedras, insultos, golpes, no se va a llegar de un día al otro, a menos que este hombre haya vivido por y para Cristo antes. Así que veremos tres cosas en este mensaje, como les digo, desde el 6:8 hasta el 7:60. Por lo cual, por razones obvias, no leeré, como hago en otras ocasiones, todo el pasaje, sino que iremos viendo las partes. Los tres incisos del mensaje serán: la vida de un testigo fiel. La vida de un testigo fiel. Número 2, el testimonio de un testigo fiel. Yo sé que esto es redundante, por favor, maestros de idioma nacional, no me crucifiquen. Pero puede decir la palabra, el testimonio, la predicación o el discurso de un testigo fiel. Y la muerte de un testigo fiel. Con el objetivo de que veamos que la iglesia es llamada a vivir, a testificar y, si es necesario, a sufrir por Cristo. Veamos lo primero, la vida de un testigo fiel. Acompáñame a Hechos 6, versículo 8, dice así: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto a cireneos como a alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Este primer punto le llamé la vida de un testigo fiel. Y el pasaje nos comienza diciendo lo que Esteban hacía fuera de la iglesia.
Recuérdate que este fue uno de los hombres que el domingo pasado y en los versículos previos vimos que fue ordenado, si podemos llamarle así, o se le impusieron manos como uno de los servidores que después se conocieron como diáconos. Entonces, en la iglesia este hombre servía las mesas, atendía a las viudas, pero su vida era más allá del título que había obtenido. Yo decía el domingo anterior, a muchos nos gustan los títulos, los puestos, las ordenaciones, siervo, ministro, diácono, pastor. Pero este pasaje, mis hermanos, nos desafía a vivir como discípulo, a que veas la vida de una persona que tiene entendimiento que Él es un testigo de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Él no está solo operando, sino que Él está viviendo. Y está aquí, lo encontramos en una sinagoga helenista. Y mira, hermanos, esta iglesia deberíamos de estar conscientes de esto todos los días. Te digo por qué nosotros vivimos aquí una transición hace poco. Si tú eres nuevo integrándote, esta iglesia la fundó el pastor Luis Bermea junto con otros hombres. Y este año él decidió retirarse del ministerio. Y muchas veces, aquí está el hermano Luis, hablamos, o sea, no lo define la posición de decir el pastor. Aquí no vemos a Esteban, yo soy el diácono de los 6, el número 6. Él sigue siendo discípulo de Cristo. Él sigue siendo testigo de Cristo. Y yo le pido al Señor ser como Esteban. Porque un día también el Señor a lo mejor me pida, ya no vas a ser pastor, y eso no me define. Ni a ti te define el ser diácono o pastor, te define ser un testigo para Cristo. Ahora, fíjate que dice que estaba predicando con gracia y poder, y hacía grandes prodigios y señales. Este hombre estaba haciendo de bendición para Jerusalén. O sea, cuando la palabra dice gracia, es que donde lo que hacía prosperaba, había gracia en lo que hablaba, habían conversiones, habían prodigios, no nos dice cuáles, me imagino que sanidades, milagros. Este hombre era un bien para Jerusalén, era un bien para la iglesia. A lo mejor se resolvió el problema de las mesas que teníamos en el capítulo pasado, gracias a la gracia de Dios en su vida. Pero lo más notorio es que dice que no podían resistir el espíritu con que hablaba. Y me llama la atención que la palabra espíritu está con E mayúscula, porque Lucas se encarga desde el capítulo anterior, o de este mismo capítulo, los versículos previos, mostrarnos que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, buena reputación y de sabiduría. Pero en repetidas ocasiones dice, ¿por qué no podían resistir? Porque hablaba con el Espíritu. Era un hombre lleno del Espíritu. En pocas palabras, hermanos, si tú quieres vivir para Cristo, la vida del cristiano es una vida llena del Espíritu. La vida del testigo es una vida llena del Espíritu. En otras palabras, mis hermanos, este hombre no lo identificaba su ordenación diaconal, ni aún sus prodigios. Este hombre lo identificaba el que era un discípulo lleno del Espíritu Santo, que con gracia y poder servía. Yo te quiero hacer una pregunta que me he hecho en este sermón. ¿Cómo te identifican a ti? Cuando la gente te ve, ¿qué dicen de ti? Ah, mira, el vecino más respetuoso, el ingeniero, el fanático de los deportes, el empresario. ¿Qué sale de ti cuando te ven? En una ocasión escuché al pastor Carlos Contreras, papá de Andrés, decir que en los años 70 había un eslogan que decía: si ser cristiano fuera ilegal, ¿qué tanto estarías en problemas tú? Algo así decía el eslogan. ¿Qué tanto se te nota que eres cristiano? ¿O no? Pues Esteban sí estaba en problemas, porque era notorio que el Espíritu de Dios estaba con él. En otras palabras, la primera pregunta que quiero hacerte de aplicación es: ¿para qué vivimos en realidad?
Porque muchos decimos, acabamos de cantar estos cantos gloriosos y Andrés dijo, para muchos son aspiracionales. Lo que quiere decir es que no son una realidad, sino que aspiramos un día a decirle, Señor, tú eres mi todo. Pero en el momento no lo es. A lo mejor tu todo es tu carrera, tu matrimonio, tu reputación, tu fama, tus recursos. Hermanos, los que ya caminaron un tiempo con el Señor se van a dar cuenta que aunque tengas logros, cosas materiales, familia, salud, llega un punto donde el amor de Cristo te constriñe tanto que tú comienzas a ver la vida con los ojos como la veía Esteban, decir, todo esto me es por basura. Y ese es el primer punto, la vida de un testigo. La vida de un testigo es vivir para Cristo. Llévate esa pregunta, no sé si la va a poner Andrés para los grupos de casa, pero ¿cómo te identifican? ¿Para qué vives? Si te preguntaran a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, ¿quién es el Señor? Ah, el Señor, el de los coches bien limpios, no sé qué dirán. El de los perritos. O algo hay en él que no logramos detectar. ¿Te das cuenta que al final dice, todos los que estaban sentados en el concilio le vieron a él el rostro como de un ángel? Ahora, ninguno de nosotros ha visto como de un ángel, pero Lucas se encarga de decir, ¿quién le comentó a Lucas? Es muy probable que el joven Saulo. Acuérdate, Lucas no estuvo presente aquí, pero Saulo dice que estaba presente ahí. Algo tenía aún en su rostro. Y es que reflejaba el carácter de Cristo. Y es que el creyente lleno del Espíritu Santo camina y la fragancia de Cristo es notoria en él. Pero vemos que el cristianismo o el testimonio fiel siempre ha tenido oposición, persecución. Dice el pasaje que levantaron falsos testimonios, intrigas. Y todo, yo me puedo pensar, ¿qué les había hecho Esteban? Solo un bien. Este hombre era un bien, era un activo para Jerusalén. Pero comenzó a ser repudiado, comenzó a ser resistido. Dice que levantaron falsos testimonios, lo atraparon, creo que en la Reina Valera no dice que lo arrestaron, sino que lo arrastraron. Lo llevaron al concilio. Y el fin no era dialoguemos, precisamente en el diálogo se enojaron más, se prendieron más. El objetivo era silenciarlo, porque la palabra predicada con verdad incomoda a este mundo, mis hermanos. Un testigo verdadero de Cristo no es monedita de oro de todo el mundo. Sufre persecución. Haciéndoles bien, sufre persecución. A lo mejor ya lo estás viviendo tú. Miren, hace 2 días se derogó una ley que había estado desde 1973. La Corte Suprema de los Estados Unidos derogó la ley del caso Roe versus Wade. ¿Qué fue este caso? En los años 70, en 1973 para ser específicos. Este caso promulgó o se decretó como ley constitucional en los Estados Unidos el derecho al aborto en cualquier etapa de la gestación. Por 50 años, la iglesia ha estado diciendo que el Señor ama la vida en la gestación desde el momento de la fecundación. Esto es como el peor insulto que recibe el mundo secular. Nos tildan de retrógradas, nos tildan de ridículos. El día de ayer, según las frases de los movimientos, como el movimiento LGBT, como el movimiento liberal, dice que fue el peor retroceso en la historia moderna de la cultura estadounidense. Y en 2 días que he podido asomarme a las redes sociales, nunca había visto tanto odio para los cristianos como en estos 2 días.
Y el odio viene, fíjate, hay una hermana de una iglesia americana de Gracia Soberana que solo puso gloria a Dios por la derogación de esta ley. Y le empezaron a insultar. ¿Cómo que gloria a Dios? Y a ver todas las situaciones que pasan. Hermanos, hace años veníamos a estos pasajes como Hechos y veíamos el martirio de Esteban y decíamos, pues oremos por los hermanos en la ventana 1040, en Afganistán, en la India, por la persecución que sufren, por la cárcel, porque los llevan a los concilios. Pero yo creo que no está lejos el día, mis hermanos, en que en Occidente recibiremos mayor persecución por predicar y ser testigos de Cristo, como lo está haciendo Esteban aquí. Yo tengo que ser honesto y prepararlos a ustedes a vivir, y sigo con la tesis. Si tú no vives para Cristo en corto, como dicen los jóvenes, si no puedes morir a tu pecado, si no puedes perdonar a los ofensores, ¿cómo vas a perdonar a alguien que se está tirando una piedra? Si es lo que Pablo dice en Efesios. Vestidos como escogidos, santos y amados, perdonando y soportándonos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. Si en la iglesia se nos dificulta que no somos enemigos, hermanos, vienen días tremendos de oposición. Lo raro es que el evangelio sea popular. Lo usual ha sido esto. Este es el primer mártir de cientos, de miles, que han estado juzgados, en concilios, decapitados, crucificados, ahogados, quemados por la causa del evangelio. Entonces cuando yo estaba anoche preparando este mensaje, yo le digo, Señor, yo me estoy quejando a veces porque se me ha perdido una pluma bien bonita aquí en la iglesia. Llego a la casa, oye, Gaby, mi pluma, ¿y dónde está mi pluma? Ya me hice loco buscando mi pluma. Hermanos, eso no es nada. A Esteban lo están tratando de malhechor cuando lo único que había hecho es un bien. Y nos quejamos que, híjole, no le bajo nada a las cuotas del Infonavit, que no tengo, que no hay leche deslactosada, light. En la iglesia pensamos que vivir así es lo normal. Hermanos, no estamos en lo normal, estamos en una gracia sobreabundante. Por eso es tan dañino el evangelio de la prosperidad, donde te enseña, ven a Cristo, entonces vas a cambiar y todo te va a ir bien. El evangelio de la prosperidad enseña básicamente, tú predicas un evangelio, ahora sí, como la leche deslactosada light, un evangelio light, y le dices, oiga, vente, mira, vieras cómo va a cambiar tu matrimonio y cómo no vas a tener tribulaciones si vienes a Cristo. Y la persona se convierte y comienzan tribulaciones hasta más tremendas. Hermanos, tenemos el caso de Daniel, de los amigos hebreos de Daniel que fueron libertados, uno del foso de los leones, otro del horno de fuego, pero este no fue libertado. Y como les dije, esta es una pictografía, una imagen de lo que la iglesia debe de padecer como testigo fiel a Cristo. Así que cerrando este primer punto, mis hermanos, te quiero preguntar, ¿cómo vives como testigo? ¿Tienes una religión nomás? Podrías decir, yo vivo para Cristo. Tengo un trabajo, imagínate qué trágico sería para mí tener un trabajo de pastor y no ser un testigo o discípulo de Cristo. En tu matrimonio, en tu paternidad, en tu vecindad, en tu trabajo, en tus labores. Andrés oró hoy que no seamos ventanas, que las ventanas son para ver para adentro o para afuera, sino que seamos espejos que reflejen la gloria de Dios. Número 2, el discurso de un testigo fiel, el testimonio de un testigo fiel. Lo llevan al juzgado, todos le ven un rostro como el de ángel, y capítulo 7, versículo 1, el sumo sacerdote dijo, ¿esto es así? Esteban respondió, escúchenme, hermanos y padres.
Y Esteban, por la gracia de Dios, da uno de los sermones, primero que es el sermón más largo del libro de Hechos, pero da una explicación de todo el Antiguo Testamento. Y por razones obvias no veremos todas las partes, pero básicamente en este discurso comienza a hablar el llamamiento de Abraham, la constitución de la nación de Israel, los patriarcas, cómo llegaron ellos a Egipto, cómo estando en Egipto se levantó un faraón que no conocía a José y los esclavizó, como Dios les mandó a Moisés, los libertó, les dio el tabernáculo, les dio la ley, les dio el templo. Y tú dices, ¿por qué está toda esta gran historia en el concilio? Y esto es lo que quiero que pongas atención. Léelo en tu casa. La razón, y espero el Señor me ayude a traer claridad a ustedes, y quiero que tengan su Biblia abierta porque vamos a ir a algunos pasajes. La razón por la que está esta historia en la Biblia es porque les quiere mostrar el patrón que tuvo Israel durante toda su vida. Tiene dos razones. Les quiere mostrar un patrón y les quiere mostrar la razón de la historia de Israel. Porque muchos se confunden y piensan que Israel es el centro de la historia de la Biblia, y no es así. La historia de Israel apuntaba a la redención en Cristo Jesús, es a lo que llega a Esteban. Pero por otro lado les quiere mostrar un patrón. Y el patrón que les muestra es el rechazo a todos aquellos que el Señor les envía. Siempre el pueblo de Dios los ha rechazado. Y cometen un gran error, porque ellos, pensando en su propia prudencia, no, este no es nadie, lo rechazan. Y sucede que ese rechazado era el elegido del Señor. Ahora, este pasaje no tiene la intención que tú digas, qué bárbaro los judíos, cómo rechazaron a los profetas. No, la intención que tiene es que te des cuenta que así somos nosotros. Rechazamos constantemente al Señor. Entonces, este discurso, si lo pudiéramos resumir, o esta defensa que él da, es el patrón de Israel a resistir y rechazar constantemente a los líderes enviados por Dios hasta que llegó a Cristo. Entonces, si tú sabes un poco de argumentación, has estudiado un poco de lo que es argumentación, este es un ejemplo de argumentación. Él está poniendo ejemplos. Le dice, mira, rechazaron aquí y era enviado por el Señor. Rechazaron aquí y este también era enviado por el Señor. Rechazaron aquí y este era enviado por el Señor. Y así crucificaron a Cristo. Yo quiero darte por lo menos 3 ejemplos que menciona. El rechazo a José. Mira el versículo 8. Dios le dio el pacto de la circuncisión a Abraham, se refiere. Y así Abraham vino a ser el padre de Isaac. Estoy en el 7:8. Y lo circuncidó al 8º día. Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Y mira lo que hicieron los patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron a Egipto. Pero Dios estaba con él. Fíjate cómo está haciendo este argumento. El Señor le dio 12 hijos a Jacob, y de entre los 12 había uno que era el elegido libertador. Su nombre, José. De hecho, José es un prototipo de Cristo. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Los patriarcas, Benjamín y todos los patriarcas ahí, lo rechazaron, lo vendieron. Y mira cómo se encarga Lucas de decir, o más bien Esteban decir, y Dios estaba con él. Ahora vamos al versículo 38, mira el rechazo de Moisés. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel del que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto. Hermanos, van esclavos después de José, les levanta Moisés. Moisés tiene una gran batalla en la zarza ardiente. Señor, yo no voy a ir, no me van a escuchar. Le dice, ve porque yo te envío. Y llega, y justo lo que ya conocía a su pueblo. ¿Qué nos sacaste a morirnos de Egipto?
Y dice que le dicen, ahí léete unos versículos, ¿quién te puso por juez y rey de nosotros? Otra vez, rechazaron a José, rechazaron a Moisés, rechazaron la ley, ya lo veremos. Y va construyendo el argumento hasta llegar al rechazo a Cristo. Versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ahora, quiero que entiendas lo que significa esto, decirlo a un concilio de fariseos, de escribas, de gente que ya habían tenido ahí en el concilio a Juan y a Pedro, ya habían crucificado a Jesús, ya les habían dicho, no hablen de esto. Y les dice, ¿a quién de los profetas no crucificaron a sus padres? Siguieron sus padres, perdón, persiguieron a sus padres. Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Por tercera vez en el libro vemos a los apóstoles denunciando la muerte de Cristo en manos del pueblo religioso, específicamente del Sanedrín. Ahora la tentación es decir, qué bárbaros estos que crucificaron a Jesús, hermanos. La razón que Pedro da en Hechos, no vamos a ir ahí por el tiempo, por la que él murió, es por el predeterminado consejo del Señor y por manos de impíos pecadores, que materialmente fueron el Sanedrín, pero intelectualmente las manos pecadoras fueron las tuyas y las mías. No es que ellos crucificaron a Cristo. La razón por la que Cristo llevó los clavos en la cruz es por mis envidias, por mis enojos, por mis pecados y por los tuyos también. Y Esteban les da la razón del rechazo. Y quiero que veamos la razón del rechazo, mis hermanos, por esto. Porque yo creo que todos los humanos hemos rechazado al Señor por estas mismas razones. Y si tú estás aquí convertido ahora, este mensaje te debe de hacer pensar que qué gran gracia y qué gran misericordia que ahora tú ya no estás rechazando a Cristo. Porque no somos mejores que los que están afuera, mis hermanos. Aquí en el primer servicio estaba la hermana Tere y Doris le hablaba a Tere y dice que te cerraba la puerta, ¿verdad, Doris? Una y otra vez, así como Tere cerraba la puerta. Muchos de nosotros, quiero que se acuerden un momento cuántos de ustedes eran burladores de la fe, rechazaban la fe, llegó a lo mejor tu cónyuge con las buenas nuevas y tú dices, espérate, vete loco, te lavaron el cerebro. Mira por favor, es el clímax del mensaje, llega al versículo, capítulo 7, versículo 51, y ahí vamos a resumir. Esto es lo que él les dice, esta es la razón por la que ustedes rechazaron a Cristo. 4 cosas por las que rechazaron a Cristo. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres. Así hacen también ustedes. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. 4 cosas les dice. Lo primero, tercos e incircuncisos de corazón. Y si tienes la Reina Valera, no dice tercos, sino dice duros de cerviz. ¿Y qué quiere decir duro de cerviz? Las cervicales están aquí. Y una persona dura de cerviz es rígida, que no baja el cuello. ¿Sabes qué quiere decir? Ustedes son unos grandes orgullosos. Una persona orgullosa no puede bajar el cuello, y si lo baja porque lo sometieron, pero no lo está bajando en el corazón. Yo no voy a pedir perdón. ¿Has escuchado personas así? ¿O has visto niños que a veces los está disciplinando el papá y el cuatecito o la señorita levanta el cuello?
Ahora tú y yo todos somos unos tremendos orgullosos aparte de la gracia de Cristo. No tenemos un poco de orgullo. Usualmente estamos centrados en nosotros y en el yo, mi, me, conmigo, es el primer pronombre que nos aprendemos y estamos, no me hicieron, no me saludaron, amigo, orgulloso como soy y batallo a diario el que te habla, la vida no se trata de ti, ni de mí. No seas terco delante del Señor. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y la humildad, mis hermanos, no es una forma de hablar ni de vestirse. La humildad se ve ahí en eso, en que no resistas al Señor, que te pongas en una disposición. Si rigidez es orgullo, entonces blandito. Aquí estoy, Señor, yo soy tuyo, Señor. Pero el pueblo de Israel ha sido terco, dice aquí, e incircuncisos de corazón. Ahora, espérate, acaba de decirles en el discurso, ustedes tenían el pacto de la circuncisión. Entonces ellos decían, nosotros somos pueblo de Dios porque tenemos la circuncisión externa en el prepucio del órgano genital masculino. Y les dice, eso no los hace pueblo de Dios. Ustedes pueden estar circuncidados por fuera, pero por dentro no son pueblo de Dios. En pocas palabras, la religión no salva a nadie, mis hermanos. Tú puedes decir, yo soy de Gracia Soberana Guadalajara y creernos la gran cosa, y antes que los terminemos de decir, el Señor nos puede humillar. La circuncisión no es la externa, es la del corazón. El pueblo de Dios es el que ha permitido que el Señor circuncide su corazón y haga un pacto, el nuevo pacto ya no en su carne, sino por medio de la sangre de Cristo. Entonces prácticamente lo primero que les dice, ustedes son orgullosos y religiosos. Y no es así el mundo, hermanos. Y nos éramos así nosotros. ¿Cuántos de ustedes, como tu servidor, se intentaron justificar por sus buenas obras? Por lo segundo, como que va aumentando, les dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Versículo 51. Como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. El problema no era rechazar a los profetas. El problema es que al rechazar a los profetas, en el fondo estaban diciendo, te rechazamos. ¿Y sabes cuál es el pecado de la humanidad? Que Dios les reveló su gloria. Y el hombre escogió más dar gloria a la criatura antes que al Creador. Mira cómo se lo dijo Esteban ahí en el capítulo 7, mira el versículo 40. Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, con menosprecio, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios con minúscula Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Aquí Esteban le dice, mira qué tanto rechazaban al Espíritu. El Señor los sacó con poder de la tierra de Egipto, los lleva ahí al monte y dicen, haznos un becerro. Y te adoramos, becerro, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Parece absurdo, parece tonto, pero eso es lo que hace el hombre con Dios. Te adoro, mi trabajo, mi belleza, mis recursos. Hermanos, el Señor es el Señor del cielo y de la tierra, y hoy tenemos, mañana no podemos tener, pero Él sigue siendo Dios. No confíes en carros ni en caballos, sino apóyate en el nombre del Señor, dice la Biblia. Juan Calvino decía que el hombre es una máquina productora de ídolos, y eso es lo que vemos aquí.
Y a la larga rechazas al Espíritu Santo, menosprecias al Espíritu Santo. Mi amigo que nos sintonizas en tu casa, ¿sí? O alguien aquí que nunca ha oído el Evangelio, has oído predicadores, evangelistas, te han hablado canciones cristianas y tú dices, no, no creo, son locos. Rechazas, no nos rechazas a nosotros, rechazas al Espíritu Santo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso, mis hermanos, es que ahorita las redes sociales están llenas de comentarios como Dios no existe, cuando la Biblia dice claramente que el necio dice en su corazón no hay Dios. Pero no somos mejores que ellos, esto éramos nosotros. Yo me sorprendo que ahora yo esté cantando y predicando de Cristo, porque seguramente me pasó lo mismo que a Esteban. Esteban también en algún momento fue incrédulo, fue soberbio, pero Cristo lo encontró. Luego les dice, persiguieron a los profetas. No solo un rechazo al Espíritu, sino persecución, hasta llevar al punto de asesinar al justo. Y lo que no sabía Esteban, que estaban a punto de asesinarlo a él y ser contado entre esos profetas justos, asesinados por una injusticia. Y por último les dicen, no cumplieron la ley. Ahora, tú te preguntarás, ¿cómo que Israel no cumplió la ley? Porque la ley, mis hermanos, Jesús dijo, bien sencillo, a veces complicamos las cosas. Si alguien te dice, tú no estás cumpliendo la ley, tú debes de ir a lo que Jesús dijo que es la ley. Jesús la resumió en algo tan sencillo, y esta es la ley y el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es igual, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces de nada servía cumplir todos los ritos si en el fondo no amabas a Dios. La ley es de amor. La ley, en pocas palabras, es vivir para Dios. De nada servía que tú guardaras el sábado si no amabas a Dios. Y les dice, no cumplieron la ley. Con esto firmó su sentencia. Dice la Escritura que ellos crujían los dientes. Yo quiero cerrar este segundo punto diciéndote, mis hermanos, la tentación sería decir, qué tremendos estos judíos que rechazan, o estos mundanos. No. Por un lado, si tú ya eres creyente, regenerado, discípulo de Cristo, tú debes de tener gratitud porque tú también eras así. No te olvides de dónde te sacó el Señor. Pero por otro lado te debes de dar cuenta que el testimonio verdadero ofende. Y dice, si el mundo los odia, no se preocupen porque me odiaron a mí primero. Las palabras suaves no ofenden a nadie. Pero decirle a alguien, usted es pecador, usted no ha guardado la ley de Dios, ofende. Versículo 54, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. No sé cuántos de ustedes han tenido problemas con la ira y con el enojo que hasta rechinan los dientes de la gran rabia que sienten. Bueno, eso está pasando con ellos. Están rechinando los dientes porque Cristo y el Evangelio bien predicado por un discípulo es incómodo, porque el Evangelio revela la impotencia del hombre. El Evangelio tiene como fin revelar que necesitas un Salvador, porque por obras nadie va a entrar al cielo. Pero lo tercero que vemos en este pasaje no solo es la vida del discípulo, el testimonio del discípulo fiel, del testigo fiel, pero la muerte del testigo fiel. Dice la Escritura en el versículo 55, 7:55.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y, tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, éste invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, hay una parte del Evangelio que no nos gusta platicar. Pero es que en la soberanía de Dios, algunos tendrán el privilegio no solo de vivir por Cristo, sino sufrir por Cristo. Y aún, como Esteban, probablemente morir por Cristo. Ahora, aquí quiero recordarte la tesis de este mensaje. Nadie llega a ese momento. Nadie va a poder estar frente a un paredón, frente a una horca, frente a una silla eléctrica, frente a piedras, si no vivió para Cristo. Y por eso es nuevamente nocivo este evangelio de ven a Cristo, ya no vas a tener problemas. Porque vemos en la historia bíblica a Daniel siendo liberado de los leones. Vemos en la historia bíblica a los hebreos siendo liberados y a un cuarto como hijo del hombre en el horno. Pero en la soberanía de Dios vemos a un Esteban que Dios dijo: no lo libraré de la muerte. Y la historia de Esteban ilustra lo que la iglesia ha sido por estos últimos siglos, desde la venida del Señor. Perseguidos, vituperados, puestos a muerte y espada todos los días. Entonces lo que estamos viviendo es excepcionalmente grandioso, mis hermanos. Nos reunimos en libertad, pero yo como pastor debo de prepararlos para el sufrimiento. Yo no sé si uno de nuestros hijos, yo veo a mi hijo de 7 años y ayer que fue a la reunión de jóvenes, me estoy acordando que yo también a los 8 años fui a un retiro de jóvenes, nomás por ir a jugar con los jóvenes grandes de la iglesia. Sí, cerca de ahí, de la época de Esteban. Y yo digo, estos niños van a enfrentar cosas en las cuales deben de estar preparados a vivir por Cristo y a sufrir por Cristo. Y aún no sé si alguno de nosotros, mis amigos. La palabra testigo se deriva de la palabra martus, que es de donde obtenemos nuestra palabra mártir. Y pues ya en español mártir se entiende alguien que da su vida. Entonces, ahora parafrasea Hechos 1:8 de nuevo. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis mártires. En Jerusalén, aquí está el primero. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Apocalipsis 2:10 dice: no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Hermano, estos son los pasajes que nos debemos de predicar porque estamos enfocados en el aquí, en el ahora, en la prosperidad, en el que todo se trata de mí, en que no me saludaron, no me vieron, en que no quiero servir porque muy cansado. No. Algunos van a sufrir, pero te pide 2 cosas. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Y Él te promete: algunos no nos librará.
Se nos prometió: voy a estar con ustedes. Dije que el caso de los hebreos se veía un cuarto caminando en el horno de fuego, pero con Esteban también había otro. No lo libró de esta muerte, pero no lo tocó la muerte segunda. En otras palabras, si aún te quitaran la vida, como ha sido la historia de miles de mártires, el Señor promete estar con nosotros. Se dice que Policarpo también fue uno de los padres de la iglesia, discípulo del apóstol Juan, y que murió por esos días, y el emperador lo llama al Coliseo y le dice: Señor, tenga piedad de que tiene 86 años. Y Policarpo le contestó: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años, nunca me ha causado daño alguno. ¿Cómo puedo negar a mi Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además ha sido fiel en redimirme? Hermanos, cuando tú te has encontrado con Cristo, tú vives para Él y tu vida cuenta para su gloria. Y Policarpo murió en el Coliseo, al igual que Esteban. Quiero cerrar el mensaje con algunas características de este martirio, de esta muerte, para animarnos a ver cómo vivir y enfrentar las tribulaciones. Nuevamente Lucas se encarga de decirnos en el versículo 55 que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, nadie puede vivir, dijimos, predicar ni morir si no está lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no solo son emociones, no solo son dones. Es esto: te hace vivir y aún morir. Pero mira lo segundo que dice el versículo 55. Lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Hermanos, lo que tú necesitas y lo que yo necesito en mis tribulaciones y aún en un martirio como este es ver a Cristo. No sé si han visto cuando alguien se está muriendo o se está infartando, que los paramédicos le dicen: mírame, mírame, mírame. Yo creo que ese momento antes del fin tú debes de decir: míralo, míralo. Él está parado a la diestra. Lo que está diciendo: Él es Rey de mis circunstancias. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y a mí designó que me cayeran piedras. Pero Él sigue siendo Rey, yo lo veo a Él y veo la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y si tú en tus circunstancias te estás quejando porque perdiste el trabajo, yo entiendo, yo soy el primer quejón como el pueblo de Israel. Dije: ¿por qué a mí? Que yo tanto que le he servido al Señor. No, míralo a Él. ¿O no crees que Él es Rey en las circunstancias? Él designó en su soberanía que perdieras ese hijo. Él designó en su soberanía que te embarazaras. Él designó en su soberanía que tuvieras ese hijo con síndrome Down. Que te divorciaran, que te ofendieran. Entonces es Rey aquí, intelectual, pero no es Rey en la realidad. Cuando es Rey verdadero de nuestras vidas, lo vemos y vemos la gloria de Dios. Hermanos, yo estoy tan lejos. Yo no se quería como una pedrada. Yo creo que yo hubiera salido corriendo. Pero este hombre, al ver a Cristo, dice que empezó a deleitarse por encima del sol. Y tú estás a lo mejor en una gran tribulación. Yo no estoy menospreciando lo que tú estás pasando.
Tienes un matrimonio miserable, tienes meses sin empleo, tienes un cáncer terminal. Es lo mismo. Lleno del Espíritu, viendo a Cristo. Él reflejó el carácter de Cristo hasta el final. Fue un testigo fiel hasta el final. Dice dos expresiones mismas de Cristo en la cruz. Cuando empezaron a caer las piedras, mis hermanos. Hermano, yo no sé si te ha golpeado la cabeza, pero hasta el mismo impacto te hace perder la razón de lo que estás pensando. Por eso es que creo que fue en el espíritu que reaccionó así. Y con el primer golpe se pudo haber alocado y salir corriendo y regresarles una piedra. Parece que cayó de rodillas. Y le dijo, mi descanso en los cielos está. No está aquí. Yo muchas veces he puesto mi mirada en lo temporal, en lo terrenal, en lo pasajero. Y siempre hay otra meta, y siempre hay otra meta. El soltero cuando me case, el casado cuando tenga hijos, el que tiene hijos cuando tenga mi casa, cuando tenga un coche del año. Todo eso se va a quedar aquí, mi hermano. Pero recibe mi espíritu implica que él tenía una esperanza eterna. Y exclamó las palabras que Cristo exclamó en la cruz: no les tomes en cuenta este pecado. Hermanos, es una historia asombrosa. No hay odio, y nosotros no podemos perdonar a nuestro cónyuge porque no nos ignoró o porque no hizo lo que le pedimos. No, esto no puede ser logrado a menos por la obra de Cristo en un testigo. Para que Él fuera testigo así, es porque hubo otro inocente. Esteban no era totalmente inocente. Esteban fue justificado. Pero hubo otro que fue maltratado, herido, golpeado, vituperado, desangrado hasta la última gota, deformado su rostro, inocentemente. Y hubo otro que exclamó: Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta. Pero la gran diferencia es que estos, a los que Esteban decía no les tomes en cuenta, eran los que le lanzaban las piedras. Y a los que Cristo en la cruz dijo no les tomes en cuenta, fue a mí. No le tomes en cuenta, Roberto, sus pecados. O sea, el de las piedras era yo. Y con todo respeto. Y tú, Nínive, y tú, Rubén, y tú, Paulina. Ellos y yo éramos los que estábamos llevando la cruz a Cristo. Y luego dice: por todos murió, para los que ahora viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto no es una utopía. Estaba buscando una ilustración y no la dije en el primer servicio. Es como si tú levantas pesas. En la primera sesión no pretendas ir a levantar ni siquiera 10 kilos, te vas a desgarrar. Es un progreso, es un progreso. El que ha vivido por Cristo, el que ha tomado su cruz a diario y le ha seguido, el que ha muerto en cosas pequeñas, a su yo, a su voluntad, al que ha sido así, va a llegar este día y va a decir: Padre, recibe mi espíritu. No todos seremos martirizados, pero todos moriremos. Y espero que todos vivamos, prediquemos y muramos en Cristo. Porque honrosa es la muerte de sus santos. Y Esteban recibió la corona de la vida. Pónganse de pie.
Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.